Muy buenas noches para el Foro Urbano Tirados de Cabeza. Hoy entrevistaremos a la administradora en salud, Kelly Fernanda Silva. Vamos a tocar un tema muy especial porque vamos a hablar de la historia y los aspectos básicos de la patología. La señorita Silva es una experta en el tema y nos va a dar primero una ilustración de qué se trata. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y al público. La patología es una parte de las ciencias básicas de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades, tanto sus causas como la evolución de las mismas, caracterizándolas en sus signos y síntomas. Se puede decir que la patología es el estudio científico a nivel macroscópico y microscópico de la morfología de la enfermedad, ¿no? Esta se divide en dos partes. La primera se encarga del estudio de los cambios en el órgano afectado y en sus células. Esa se denomina anatomía patológica general. Y la segunda se encarga del estudio de los cambios y respuestas generando a nivel del organismo como conjunto y se denomina anatomía patológica sistemática. Señorita Kelly, ¿cómo se relaciona la célula con la patología y por qué es tan importante? La célula es la unidad más pequeña de todo nuestro cuerpo, se puede decir. Entonces, ¿qué son las unidades más pequeñas de la vida? Una célula realiza todas las actividades necesarias para mantener la vida, incluyendo el metabolismo, asimilación, digestión, excreción y reproducción. Diferentes tipos de células componen un tejido, músculo o hueso. Diferentes tipos de músculos, se puede decir, los órganos, el corazón, estos agrupados forman un sistema, como el sistema nervioso o el digestivo. Cada sistema del cuerpo tiene alguna función general que mantiene al cuerpo como una unidad y es aquí como la patología celular estudia estas estructuras. ¿Qué es salud y enfermedad? Explíquenos por qué no se le considera correcto definir la enfermedad como ausencia de salud. Según la OMS, la definición de salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud está determinada por la interacción de cuatro factores. Esas incluyen el primer factor, el estilo de vida, la cual es el conjunto de hábitos, comportamientos y actitudes de las personas en su vida, según pues la diaria. Es tanto así que puede producir una muerte prematura. El segundo factor es el medio ambiente. Comprende el conjunto de factores que pueden incluir en el estado de la salud, tales como el ambiente físico, ya sea por el clima, zona geográfica o la contaminación, el ambiente biológico, la Como la cual presión se al fondo. refiere a la densidad de la población, la fauna, la flora o disponibilidad del alimento. El ámbito socioeconómico quiere decir al nivel de desarrollo de la región, el tipo de trabajo, la urbanización, guerras, entre otras. El tercer factor es la asistencia sanitaria. Es el tercer factor que más influye en la salud y sin embargo es al que más recursos económicos se destinan debido a sus altos costes de la tecnificación de la asistencia. Siguiendo las instrucciones de la OMS, es incrementar la asistencia primaria, potenciando la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. El último factor es la biología humana, comprende la herencia genética y el envejecimiento de cada persona. Es un punto de vista de salud pública constituyente del factor menos modificable para alcanzar mayores niveles de salud. ¿Y qué se considera enfermedad? Es el resultado de la interacción entre el agente casual e individuo susceptible y el medio ambiente. Todo ello considerado en un amplio sentido, produciéndose en la persona un desorden anatómico y o funcional, ya sea permanente o no. Esta definición se basa en el llamado concepto ecológico de la enfermedad, según el cual para que se produzca una enfermedad deben interactuar estas tres, los cuales deben dar, por lo menos aquí como te explico, que la enfermedad tiene el agente que puede ser un virus, el huésped puede ser nosotros, y prácticamente el ecosistema es el medio, puede ser con la interacción de las personas, por eso es que mucho, no más se vio con la pandemia, también se vio mucho en esta parte. Entonces,
No podemos decir que la enfermedad es la ausencia de salud porque en la enfermedad se basan de diferentes factores que podemos agrupar según sus agentes causales. Entre las más importantes se pueden destacar las enfermedades ambientales, las infecciosas, las tóxicas, neoplásicas y las mentales, entre otras. Explíquenos brevemente cuáles serán los cambios representativos o evolutivos de la patología y quiénes son las personas más destacadas. La historia de la patología involucra disecciones humanas, autopsias, microscopía, así como el desarrollo de técnicas histopatológicas, inmunohistoquímicas y moleculares. A través de estos métodos, nuestra comprensión de la anatomía y la enfermedad mejoró, y los modelos de patogénesis se refinaron gradualmente con el tiempo. Para poder explicar sobre la historia de la patología y sus personajes, las identifiqué en 5 etapas. La primera sería la humoral. Esta etapa es el inicio de la civilización hasta los siglos XV y XVI, donde se creía que la enfermedad se debía a causas de humores, espíritus o el folclore que había en ese tiempo. Para mí, uno de los personajes novedosos de esa época fue Antonio Beniveni, era un italiano, era el pionero de la correlación clínico-morfológica. Él detalló protocolo de al menos 15 autopsias. Luego tenemos la orgánica. Esta etapa inicia en el siglo XVI con el estudio de la anatomía, los órganos, el sitio de la enfermedad. Inicia el método de la relación anatomoclínica por Giovanni Battista Morgagni, quien fue un exponente de este estudio. Él era médico y anatomista italiano. Gracias a sus trabajos dio origen a la autopsia moderna. Es padre de la autopsia. En la etapa tisular se inicia con Javier Bichat en el siglo XVIII, donde se dice que los órganos están formados por tejidos y que estos tejidos es el sitio donde se forman las enfermedades. Luego tenemos la etapa celular, que don Rudolf Virchow, quien se considera como el padre de la patología en el siglo XIX, donde él expone que las células son el sitio de la enfermedad, la responsable de síntomas. Y pasamos a la etapa en la que estamos actualmente, que es la molecular. Esa etapa se inicia en este siglo. Y esta es gracias a las técnicas bioquímicas y biofísicas muy avanzadas. Bueno, ¿cómo se deberían de clasificar los periodos de enfermedad y niveles de atención sanitaria? Ellas se guían por 3: la prepatogénico, la patogénica y los resultados. La prepatogénica se inicia con las exposiciones a factores de riesgos o agentes causales de la enfermedad. La patogénica se presenta en 2 fases: la inicial o asintomática, en que las personas aún no tienen ninguna manifestación de su enfermedad, y la segunda o sintomática, en donde la persona ya tiene alteraciones orgánicas, evidenciándose como signos y síntomas de la enfermedad. Y están los resultados: consecuencias del avance de tensión o consecuencias de las alteraciones orgánicas incluidas por los agentes causales, que se expresan en muerte, incapacidad crónica o hasta en la curación. Bueno, ¿cómo podemos diferenciar los niveles de prevención y actuación sanitaria en función de la fase de la enfermedad? Estas las dejan 4. En este caso, se pueden, la pueden prevenir, que es la prevención primaria, la prevención secundaria, la terciaria, la rehabilitación o la reducción. La prevención primaria se aplica en el periodo prepatogénico e incluye medidas de promoción de salud y prevención de la enfermedad. En este nivel se estudia qué factores de riesgo actúan sobre cada enfermedad y se diseñan campañas distintas a que la población en general o grupos de riesgos de una enfermedad concreta. También los hábitos que se modifican o las conductas. La prevención secundaria se dirige a detectar precozmente la fase patogénica subclínica, con el fin de curar la enfermedad antes de que sus efectos sean mayores. La prevención terciaria se dirige a curar la enfermedad declarada, periodo clínico. Es lo que conocemos como tratamiento médico y se define como prevención terciaria, ya que se intenta evitar que la enfermedad evolucione hacia la muerte o deje secuelas. La rehabilitación o la reducción
Es el último nivel de asistencia y se aplica en el último periodo de la enfermedad, cuando ésta ha desaparecido pero ha dejado secuelas. Se presenta que el paciente pueda tener una vida lo más autónoma posible y recupere las funciones perdidas. Muy bien. Bueno, Kelly, ¿qué tipo de muestras se estudian en un laboratorio de patología? ¿Y qué células podemos encontrar? Al laboratorio de patología son enviadas las biopsias, pequeños fragmentos de tejido, órganos completos o fragmentos de estos, líquidos y cadáveres en necropsias. Luego se realiza una descripción de la pieza enviada y se realiza cortes, se aplican. Sufren una serie de pasos para el proceso de dicha pieza, que Okay. son fijación, deshidratación, la clarificación y por último la infiltración. Luego de este procedimiento, el tejido en parafina es cortado en rodajas pequeñas por medio de un aparato denominado microtomo. Ese tejido es recogido y se puede teñir con las diferentes coloraciones, siendo las más clásicas la coloración de hematoxilina, eosina, y es la que veremos en ejemplos más comunes en los laboratorios. Y por conclusión, Pues podemos concluir que la patología es una rama esencial de la medicina que se encarga de entender y estudiar las causas, el desarrollo y la presentación de las enfermedades a través de análisis de fluidos y tejidos corporales. Su evolución continúa hoy en día con la ayuda de nuevas técnicas moleculares, inmunológicas, genéticas y microbiológicas. Ayuda mucho para los cánceres también, sí, claro. bueno, Muchas Kelly, gracias. muchas gracias por la entrevista y gracias por acompañarnos a nosotros en Tirados de Cabeza. Muchas gracias a ustedes.